El IBEX 35, máximos de la historia. 17 años hace que no llega a este nivel, los 14.677. Atención porque la bolsa española está en máximos históricos. Si ponemos el IBEX con dividendos, atención, vais a sorprenderos. Totalmente alcista, máximos históricos, la bolsa más fuerte del mundo, 52.808. Y atención porque el IBEX 35 sin retornos totales tenemos activado un segundo impulso alcista. Aquí tenéis ese objetivo que comenté mayo del año de este mismo año y fijaros cómo está a puntito ya de conseguir esos 15.411. Y atención para aquellos que sigan a Rentabiliza tus ahorros con cada una de las estrategias que comento, atención porque ya podéis tomar nota de lápiz y papel porque aquí tenéis un segundo impulso alcista espectacular que llevaría al índice a más de 16.460 puntos. Impresionante la tendencia que está teniendo el IBEX 35. Y si esto hace el índice de referencia, ¿qué no estará haciendo cada una de sus componentes? Fijaros, vamos a comenzar con la primera. No te vayas porque aquí hay grandes objetivos activados y otros objetivos a punto de activarse. Empezamos con ACS. Fijaros, doble objetivo activado y sigue ascendiendo. Punto de entrada muy interesante. Ya dio a 60,10 y ahora la tenemos en 61,35. Fíjate, a 70,65 y a 73,40. Vamos buscando más de un 26% de rentabilidad y otro 20% también a ese objetivo. El stop justo en 52,80, un menos 13% de riesgo. Muy fuerte ACS, máximos históricos. ¿Y qué estará haciendo Acerinos? Bueno, pues aquí sí que tenemos que decir objetivo no cumplido porque habíamos proyectado, fijaros, este impulso Fibonacci en azul, fijaros cómo superó bastante bien, digamos que cerró por encima de ese nivel de activación, pero se dejó caer y hace unos cuantos días saltó el stop a 9,95. Así que aquí somos muy escrupulosos y como ya sabéis, aquí en Rentabiliza tus ahorros, tanto ponemos carita de felicidad cuando se consigue un objetivo o carita de tristeza cuando el stop salta. Por lo tanto, objetivo anulado, objetivo no cumplido, pero puede dar otra oportunidad. Porque fijaros como ya este primer impulso, por pelito sí es cierto que por céntimos ha saltado el stop, pero fijaros como incluso ya podemos avanzar con ese primer impulso. Fijaros como ahora el rebote está justo, ya ha tocado el 38,2 de Fibonacci. Por lo tanto, atención porque si Acerinox es capaz de superar ya los 10,99 y cierra por encima, tendríamos un objetivo activado de segundo impulso, ¿vale? Por lo pronto no hay que adelantarse, tenemos que esperar a esa ruptura y además sería importantísimo porque ya rompería esa resistencia que pasa por los 10,95 de muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Así que ponemos copita de seguimiento y ya esperar a ver qué pasa en Acerinos para las próximas semanas. Si nos vamos a AENA, atención porque AENA, recordar que os comenté que había que vigilar esta franja que se estaba produciendo, una especie de pequeño rango lateral, incluso se atisbaba una figura de vuelta, un pequeñito hombro, cabeza, hombro, pero fijaros cómo ahí a esos niveles de 22,40, niveles de 22,39, como ahí el precio pudo soportar, pudo rebotar y fijaros como de nuevo ya subió con mucha fuerza. Y atención porque AENA, por análisis técnico, tenemos activado un segundo impulso alcista. Fíjate, vamos a tomar la medida desde el inicio de este primer impulso. Fíjate justamente ahí en esa línea verde cómo el precio llegó, cómo giró, rebotó y también alrededor de los justo en el 38,2 de Fibonacci.
fijaros cómo la vela de hoy ha cerrado por encima, por lo tanto, para aquellos que quieran tener AENA en cartera, ahí tenéis activado un segundo impulso alcista que llevaría el precio a 27,49. Así que ponemos la etiqueta de precio y la banderita. Aquí lo tenemos, la etiqueta de precio. Ahí está. Objetivo 27,49 y el stop tenemos que ajustarlo por debajo de ese 38 puntos de FIBO, alrededor de los 22,28. Fijaros como incluso está también ya a media de 200 sesiones en ese nivel positivo, muy positivo, la disposición del precio respecto a las dos medias totalmente en paralelo, no alejándose mucho una de la otra, y el movimiento ascendente moderado, muy interesante, rentabilidad que podemos obtener. Fijaros, prácticamente ya en la vela de mañana podemos introducirnos en AENA y iríamos buscando cerca de un 13% y un riesgo muy ajustado, muy acotado a menos 8,76. Si te gusta que no pare de interpretarte los gráficos, las estructuras, el punto exacto de entrada, el punto exacto de profit y lo más importante, gestionando bien el riesgo, dale y suscríbete al canal y comenta. Y continuamos. Atención, nos vamos a Amadeus. Bueno, fijaros que Amadeus sigue en ese rango que comentamos, en esa especie de canal lateral, no claro, pero sí que te dijimos que hasta que no superara la parte alta de los 75 aproximadamente no había que hacer nada. Aquí mantenemos las estructuras activadas con dos objetivos, uno a 80 y 1,98 y otro a 81,58. Y atención, porque aquí recordar que tiene una resistencia muy fuerte, una presión vendedora a niveles alrededor de los 77,50. ¿Quién ganará? Bueno, pues ahí se formará una gran batalla entre compradores y vendedores. Y atención, nos vamos a una acción que seguimos muy de cerca en el canal hace mucho tiempo, y fijaros como aquí ya dijimos que se había activado ese gran hombro cabeza hombro invertido de más de 2 años de duración, y fijaros qué bien consiguió ese objetivo. Aquí conseguimos más de un 30% de rentabilidad. Y atención, porque sigue ascendiendo y de una manera muy clara y muy sostenida. Fijaros como el precio sigue muy de cerca a la media de 50 y 200 sesiones, y como hoy él quiere seguir escalando posiciones cada vez más cerca a esos 186,6 que buscamos adicionalmente un 23% de rentabilidad. Recordar estas flechistas, este movimiento que comenté hace ya unos 10 días, con esta vela, esa formación de esa pauta de martillo invertida, esa presión bajista que indicaba corrección en el corto plazo. Fijaros cómo dijimos que posiblemente se podría ver una pequeña corrección de corto plazo, y fijaros cómo casi se ha adivinado ese movimiento, y ahora, bueno, pues quiere retomar subidas. Así que enhorabuena para aquellos que estamos en acción y estamos generando mucha rentabilidad. Y atención, nos vamos al sector bancario español, muy fuerte y muy alcista. Y atención, porque el BBVA tiene activado un segundo impulso alcista que llevaría a la acción, atención, alrededor de los 16,60. Fijaros que bien se marcó este primer impulso, cómo subimos a esperar, y fijaros cómo con una fuerza inusitada, cómo rompió esa resistencia, ese máximo histórico, incluso hasta con hueco. Atención, porque esto es síntoma de que tiene mucha fuerza y que quiere seguir subiendo. Así que aquí tenemos que poner nuestra etiqueta de precio. Ya he comentado hace mucho tiempo, esta estructura tiene una estructura aún muchísimo mayor, pero vamos poco a poco analizando y tomando las pautas claras y los tiempos bien acotados para no ponernos nerviosos. Así que tenemos ya ese objetivo planteado, y atención, porque el stop lo tienes que poner por debajo de los 12,39 aproximadamente. Así que aquellos que apuesten de nuevo por el sector bancario ya tenían que haber entrado, porque ya sabéis que la teoría de impulsos es muy fiable y es una señal técnica muy potente. Si por el contrario nos vamos a Bankinter, fijaros cómo la pauta es exactamente la misma, y aquí, atención,
tenemos de nuevo que decir otro objetivo activado, teoría de impulsos. Aquí la tenemos muy bien marcadito en azul y fijaros dónde puede llevar el precio. Ahí va a llevar a Bankinter aproximadamente alrededor de los 14,88. Otra etiqueta de precio, otra acción del sector bancario muy fuerte y una recuperación espectacular, y además el stop muy justito, muy acotado, incluso por debajo del primer nivel FIBO, los 23,6. Ya sabéis que a mí no me gusta ese nivel porque es muy corto el rebote y la distancia es extremadamente pequeña, y en las primeras de cambio podría saltar el stop, pero fijaros cómo ya lleva una rentabilidad bastante interesante. Fijaros cómo desde el punto de entrada ya lleva un 8% en tan solo una semana, y vamos buscando aquí, fijaros, más de un 26% de rentabilidad. Así que aquellos que apuesten por este sector, yo os sugeriría que esperaríais o que esperéis un poquito a que corrija, que cierre incluso el hueco, y si llega, atención, a los 11,73, entonces ya apretar el gatillo para ir buscando esa gran rentabilidad. Atención, porque nos vamos a CaixaBank. Bueno, pues aquí sí os tengo que decir que enhorabuena, un objetivo de corto plazo cumplido a 8,14. Fijaros como comenté que aparte tenía también activado ya un segundo impulso alcista y vamos buscando esos 9,65, que sería adicional un 24% de rentabilidad, y lo mejor de todo, con un riesgo muy justo, tan solo de un menos 7%. Así que enhorabuena, otra carita de felicidad, otra carita para generar grandes rentabilidades. Ahí lo tenemos, carita de felicidad. Tenemos que ya quitar nuestra etiqueta de precio, y aquellos pues que quieran entrar, bueno, pues habría que esperar un poquito porque ya ha subido bastante. Así que enhorabuena para aquellos que estáis dentro, y fijaros que todavía le queda un 13% de subida. Nos vamos a la siguiente. Atención, Eurofood, mi cartera modelo vendida hace poquito por su gran lentitud. Bueno, recordar que aquí tiene un gran rango lateral activado a 19,78. Punto de entrada. Bien, ahora fijaros como en el corto plazo está corrigiendo, ha perdido la media de 50 sesiones, y aquí parece que se atisba una especie de doble techo no alti. Aquí tenemos una concordancia de puntos, por lo tanto, fijaros como aquí, si unimos los dos máximos, uno más bajito que el otro, el mínimo entre estos dos máximos, fijaros cómo se ha producido ahí una especie de triángulo bajista, ¿vale? Así que lo más probable es que podamos ver a Eurofood a niveles de los 16,62. Para ello lo que tenemos que hacer es tomar toda la anchura de este triángulo, lo proyectamos desde el punto de ruptura, y ahí tenemos más o menos esa situación. Ya sabéis que es que yo no opero en el lado bajista, y aquí lo que sí hay que estar es en vigilancia, en no operar al menos hasta que no toque ese nivel o incluso haga una figura de vuelta. Hay que tener en cuenta que tiene un soporte también en los 16,80 que pasa la media de 200 sesiones. Bien, nos vamos a la siguiente, Endesa. Bueno, pues aquí atención amigos, sí que tenemos que decir objetivo anulado de segundo impulso alcista. Fijaros, este primer impulso, esta corrección estuvo muy bien, iba avanzando, pero la gran lateralidad de los últimos meses, fijaros cómo ha llevado a esa pérdida de fuerza, y fijaros cómo el stop estaba en 24,07 y esta vela por céntimos saltó el stop, que cerró en 24, en el mínimo en 23,76, prácticamente unos 30 céntimos de euro. Por lo tanto, objetivo no cumplido y objetivo fallido. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra carita de tristeza. Y aquí tenemos lo que sí, ahora ya tenemos que quitar la etiqueta de precio, puesto que ya se anula esta estructura. Y atención, porque ahora lo que podemos hacer es seguir subiendo ese
impulso, ¿vale? Ahí tenemos ahora este primer impulso y esta corrección. Fijaros que la corrección ha llegado al 50% FIBO. Atención, porque si Endesa de nuevo retoma subidas y es capaz de superar la media 50 sesiones y supera los 27,30, atención, entonces ya se activaría un segundo impulso alcista que llevaría el precio más allá de los 30,55. Así que aquí tenemos que poner copita de seguimiento, esperar a ver lo que ocurre para las próximas semanas. Sí, nos vamos a Fluidra, atención, después de esos vaivenes típicos de esta empresa, que es un gran tobogán y además sube, baja. Fijaros cómo rompió ya este canal bajista, este canal por la parte de abajo, y aquí hizo un primer impulso, ya comentado, con objetivo a 24,98. Bueno, pues está subiendo como es característica en ella en forma de escalera, e incluso fijaros cómo ya se está produciendo aquí 1, 2, 3 y 4 mínimos crecientes. Aquí tenemos un objetivo planteado a 24,98 y bueno, pues ya lleva 2 días de nuevo por encima de ese nivel de los 22,14. Bueno, aquí quizás podemos llegar un poquito tarde si es que no ya estamos dentro. Recordar que tiene un objetivo prácticamente ya a 30,98, ¿de acuerdo? Así que ahí lo dejamos y continuamos con la siguiente acción, Ferrovial. ¿Qué figura tiene escondida que nadie te la ha enseñado nada más que aquí en tu canal, amigo? Bueno, pues fijaros cómo el planteamiento es igual que las anteriores, sobre todo en el sector bancario, como ese primer impulso está muy marcado en esta figura en azul, y vemos como el precio ahora mismo rebotó pues prácticamente en el 38,2, pero todavía no ha superado máximos. Hasta que no supere los 47,02 no podemos decir que Ferrovial tiene activado un segundo impulso alcista. Así que no hay que hacer nada, hay que estar en vigilancia. Por el contrario, Gestamp mantenemos ese gran objetivo a 3,56, un take profit que casi lo cumplió en la vela fijaros, del 29 de julio. Subió a máximos a 3,48, se quedó tan solo a 8 céntimos de cumplir ese gran objetivo planteado de casi un 30%. Vamos a calcularlo. Fijaros que llegó estar ganando casi un 20% y el su objetivo no llegó, se quedó en un 22,78, descansó y está de nuevo retomando subidas. Fijaros como ahí en esa línea horizontal en verde, como tiene ese soporte a los 3,22, y lo más probable es que tiene varias resistencias. Por ejemplo, esa línea horizontal en rojo que marcaba una resistencia muy fuerte de los 3,39, y luego esa línea directriz bajista, como podéis ver aquí, esta línea oblicua en diagonal, como ahí el precio parece como que quiere hacer un triángulo, así que ahora mismo, hasta que no rompa, fijaros qué curioso como incluso el precio rechazó aquí en este nivel. Fijaros qué maravilla si sabemos interpretar el gráfico y poner las líneas correctas para adelantarnos a ese movimiento futuro del precio. Así que bajo punto de vista, ahora mismo no hay que estar, y dar la enhorabuena a aquellos que ya están generando desde el punto de entrada comentado, fijaros, ya más de un 12% de rentabilidad. Y nos vamos a Grifols. Bueno, aquí atención, porque en vela diaria ya dijimos que tenía activado y tiene activado actualmente una gran estructura alcista por divergencia alcista. Aquí lo tenemos, estos dos mínimos, uno más bajito que el otro, el máximo entre estos dos mínimos se proyecta desde el punto de ruptura, y atención porque está en esa fase de ese movimiento que creo que está o estuvo a puntito de conseguir ese grandísimo objetivo. Atención a los 14,73, se ha quedado a menos de 2 euros. ¿Lo conseguirá? Bueno, pues aquí lo tenemos. Para aquellos que estén dentro y quieran saber exactamente dónde cerrar posición o ir subiendo estos, los 14,71, y donde ponemos el stop justamente por debajo de este último mínimo, en los 7,27.
Ecuación rentabilidad-riesgo muy poco favorable a la rentabilidad. Vamos buscando un 30%, pero fijaros que el riesgo es más que lo que vamos buscando. Por lo tanto, ya dije que no es buena idea entrar aquí. Pero sí es cierto que la estrategia está montada y el patrón claro también funciona. Así que ahí lo dejamos y continuamos con la siguiente. Atención, IAG, acción que hemos conseguido mucha rentabilidad en los meses anteriores y fijaros como aquí ya se activó ese segundo impulso alcista a los 5,05 y está en esa fase. Ahora está descansando, está consolidando niveles, porque además fijaros cómo llegó a ese nivel de máximos de 4,34 que no llegaba, pues fijaros, desde prácticamente el 19 de febrero del año 2020. Ahora tiene que comprobar esos niveles si es suficiente como para seguir subiendo o tiene que descansar un pelín más. Hay algo muy positivo y es que la disposición del precio respecto a los de las dos medias es muy favorable, totalmente en paralelo y con ganas de seguir subiendo. Y atención, nos vamos a acciones de Iberdrola. Bueno, pues aquí más fuerte que Endesa. Fijaros como aquí no cerró posición, como aquí sigue en ese movimiento de recuperación después de esta figura curiosita, ¿verdad? Este hombro, cabeza a hombro con implicaciones bajistas, como no hay que estar cuando se producen este tipo de figuras, como tampoco hay que ponerse bajistas, y fijaros como ya de nuevo está recuperando posiciones. El objetivo sigue activado a 17,04 y además, atención, tiene un buen punto de entrada porque incluso está por debajo del punto de activación. Tenemos un margen más favorable a la rentabilidad, casi un 10%, y atención, con tan solo un riesgo de un menos 5,45%. Muy buen comportamiento en Iberdrola y fijaros qué tendencia alcista de largo plazo tan espectacular. Así que enhorabuena para aquellos que tengan Iberdrola en su cartera. Y atención, nos vamos a Indra, sector aeroespacial y defensa. Aquí seguimos con un objetivo bastante importante, pero fijaros cómo ahora está consolidando niveles, incluso ha perdido la media de 50 sesiones. Atención, porque aquí se puede estar planteando primero una situación técnica en el corto plazo bajista. Fijaros que vamos a poner primero, aquí tenemos en Indra cómo se puede plantear aquí una pequeña estructura de doble techo con un objetivo bajista, atención, a 33,08. La vela de hoy ha sido muy negativa, como ha perdido la media de 50 sesiones. ¿Van a venir correcciones? Pues parece ser que sí se atisban correcciones y además fijaros cómo se puede incluso hasta valorar alguna estructura un poquito más amplia bajista, ¿vale? Fijaros como ahí unimos esos dos mínimos, uno más bajito que el otro, y atención porque si Indra es capaz de perder ese nivel, los 32,16, atención, podríamos tener una estructura bajista en el corto plazo. Sería un descanso en la subida, de esta inmensa subida que ya empezó de nuevo a retomarla allá por febrero de este mismo año. Así que enhorabuena a aquellos que estáis ganando mucho en Indra. Bien, si nos vamos, atención, a Inditex. Bueno, fijaros Inditex cómo tiene activado esa estructura bajista de hombro, cabeza a hombro, pero fijaros cómo, cuidadito, este tipo de empresas que tienen tendencias alcista a largo plazo, este tipo de estructuras hay que tomarlas con mucho cuidado, no hay que tomar decisiones a la ligera, sino hay que esperar a ver qué ocurre. Si es que de nuevo retoma bajadas, bueno, vemos como el precio hoy ha retomado subidas, como se ha puesto de nuevo por encima de ese soporte inmenso que prácticamente ya data de pues un año atrás, desde el 13 de marzo del 24, ahí consiguió ese máximo y fijaros cómo de nuevo ahí ha vuelto a testear. A ver qué ocurre. Bueno, lo primero de todo es que no hay que estar fuera de índices, y lo mejor de todo es que fijaros que cerquita está ya la media de 50 sesiones. Atención, porque si es capaz de superarla y supera este máximo anterior, estamos hablando de los 43,83, podemos pensar aquí una pequeña recuperación en el muy corto plazo, ¿vale? Incluso podríamos dibujar aquí una divergencia alcista, ¿vale? Que llevaría a Inditex pues prácticamente a niveles de 46,29. Sería una recuperación pequeñita de corto plazo, ¿vale? Así que bajo punto de vista, ahora mismo no tenerla en cartera. ¿Qué pasa con línea directa? Bueno, pues fijaros como aquí
mantenemos una estructura alcista de segundo impulso a 1,49. Está bastante interesante. Además, fijaros cómo lleva pivotando en esa media de 50 sesiones prácticamente un mes y medio. Muy interesante. Línea directa, está ahí poco a poco, latente, no quiere descuidar ese movimiento alcista que ya lleva pues bastante tiempo, prácticamente desde que rompió este rectángulo allá por febrero del año pasado, así que bueno, lo más probable es que siga subiendo. Aquí todo lo que hemos comentado, todo lo hemos rentabilizado. Y amigos, si quieres que te dé información de mis grupos de Telegram muy interesantes, la operativa real como opero yo, lo mismo que publico en mis gráficos, pero con una novedad importantísima: cuando opero yo te lo digo instantáneamente con céntimos incluidos. Así que escríbeme en el correo que verás en la descripción de este vídeo para más información, solo con operativa real. Venga, seguimos con la siguiente acción. Bueno, Logista, ¿qué está haciendo Logista? Bueno, pues fijaros, Logista, como de nuevo ha recuperado, ha salido con mucha fuerza de este bache que estaba desde que consiguiese máximo allá por mayo de este mismo año, y fijaros cómo una acción muy potente, una acción muy fuerte alcista. Como nunca hay que ponerse bajista cuando veis esta estructura. Además es una estructura nada clara, no hay una figura clara de patrón, una figura de giro, sino que bueno, aquí se dejó demasiado caer después de este soporte. Fijaros cómo nos engañó y de nuevo vuelve a tocar la parte baja, los 27, de nuevo rebota con mucha fuerza. Incluso fijaros cómo podemos intuir una pequeña recuperación y una divergencia. Aquí la tenemos alcista, ¿vale? E incluso fijaros cómo hoy ha activado esta pequeña estructura que llevaría a Logista, fijaros, a una cota pues muy interesante, muy coqueta. Estaríamos hablando alrededor de los 29,60, justamente €1 más arriba. Estaríamos hablando de una rentabilidad no muy allá, un 4,20%, pero bueno, quizás sea la típica excusa para seguir subiendo e incorporarnos a una acción de mucha calidad en el largo plazo. Bajo punto de vista se nos ha escapado un pelín, así que vamos a esperar de nuevo a ese toque a la media de 200 sesiones. Mapfre, bueno, potentísima Mapfre, y atención porque aquí sigue con ese impulso comentado. Y dije, cuidadito, porque es muy cortito ese soporte, ¿vale? Ese impulso tiene un margen muy estrecho y a las primeras de cambio podría saltar el stop. Pero fijaros como no, ni siquiera ha llegado ni por asomo, inclusive a niveles de 3,41 ha hecho un soporte de muy corto plazo. Y atención, ahora sí que estamos en disposición de poner esa etiqueta de precio en 4,39 y atención, aquí tenemos que colocar también la etiqueta ya del stop loss. Vamos a dar un poquito de más margen, quizás por debajo de los 3,20 aproximadamente, bueno, 3,21, ¿vale? Bueno, sí, quizás vamos a darle para que toque justamente el primer nivel FIBO, ¿vale? Así tenemos un poquito de más margen. ¿Qué vamos buscando ahora? Bueno, pues fíjate que desde la vela de mañana iríamos buscando, atención, más de un 18%, con un riesgo, fíjate, muy controladito, no está nada mal, un menos 14%, ¿de acuerdo? Así que para aquellos que tengáis Mapfre, buena disposición, y me gusta mucho esa disposición de las dos medias. ¿Qué estará haciendo ArcelorMittal? Bueno, pues fijaros que aquí ArcelorMittal, a diferencia que Acerinos, no ha saltado el stop, ¿verdad? Aquí ya tiene más fuerza que el anterior, y fijaros cómo sigue con ese objetivo alcista, 31,79. Vamos a poner aquí nuestra banderita para que lo veáis clarísimamente, como el precio, pues fijaros, tocó esos 26,34, se quedó a unos 80 céntimos de ese stop, pero fijaros qué buena subida, incluso con un pequeñito hueco al alza. Me gusta muchísimo, y atención, porque está en el punto de activación perfecto. Aquí podríamos, atención, generar más de un 13% de rentabilidad. Muy peligrosa también porque tiene una gran resistencia a estos niveles de un gran rango lateral que data ya de mucho tiempo, en los 29 euros concretamente. De aquí, de todas maneras, decir que tiene activado varias estructuras, una de este triángulo roto por arriba, 34,39, y luego el mega
inmenso objetivo a 51,66 que ya data de mucho tiempo, cuando rompió definitivamente el 18 de enero del año 22. Por lo tanto, interesante ArcelorMittal, a ver si una vez por todas ya rompe estos niveles de resistencia. Siguiente, Puig Brand. Bueno, pues aquí atención porque está a puntito y no. Aquí lamentablemente, fijaros por céntimos, creo que ha saltado el stop en Puig Brand. Tenemos en 15,71 y fijaros, incluso si hemos tenido la fortuna de poner el stop por debajo de los 15,71 y no ha llegado a los 15,67 por 4 céntimos, atención, ha saltado el stop. Así que objetivo anulado, objetivo no cumplido, por lo tanto, carita de tristeza que tenemos que colocar aquí en Puig Brand. Bien, podemos pensar en una ligera recuperación. Bueno, está bastante débil, ¿vale? No puede con esa resistencia de los 17,15, se la atraganta y ahora el precio por debajo de las dos medias. Sería importante que intentara superarla y sobre todo que se pusiera por encima de los 17,04, ese mínimo o ese máximo anterior, para pensar que lo peor ha pasado. Pero claro, hay que tener en cuenta que tiene mucha presión bajista, ya lo comentamos hace bastante tiempo. Aquí, bueno, pues dijimos que y esperábamos buscar alrededor de un 10%, pero también teníamos un stop muy controlado a menos 8%. Venga, continuamos y atención, nos vamos a Redella. Fatal. Ya dije que no había que estar cuando estaba por aquí, alrededor de los 17,30. Dije, atención, si estamos a tiempo de salirnos, no me gusta lo que está haciendo. Incluso fijaros cómo ha activado esta cuña bajista. Yo creo que aquí lo más probable es que esta acción, como mínimo, tenga que corregir a niveles de unos 15,71 y tiene un soporte alrededor de los 15,23. Como algo positivo, fijaros que el stop de esa estructura ya comentada, de ese triángulo a 22, bueno, aquí se ha movido, habrá dado dividendos, a esos 21,78 dije que hay que poner ese stop en 13,36. Ventaja que siga bajando todo lo que quiera, porque cuanto más se acerca a 13,30 y no salte, porque tiene ahí varios soportes, la ecuación rentabilidad-riesgo puede ser brutal si es que recupera definitivamente. Y si no lo recupera, el stop lo tendríamos también muy justito, ¿de acuerdo? Así que Redella, bajo punto de vista, no es buen momento. ¿Qué le pasa a Repsol? Bueno, pues aquí Repsol, enhorabuena, porque dijimos objetivo cumplido y objetivo rentabilizado por ese segundo impulso alcista. Aquí tenemos que poner esa carita de felicidad como objetivo cumplido. ¿Y qué tenemos que pensar ahora? Bueno, pues ahora es el momento de disfrutar de esta gran subida que de 11,58 ha ido a 13,79. Creo que alrededor de un 20% de rentabilidad, pero que muy bien comentado y bien rentabilizado. Ahora está, como veis, está corrigiendo y atención, ese impulso que ha respetado también en la media de 50 sesiones, como puede ser que lo catapulte a un tercer impulso activado. Atención, porque si supera el Repsol los 14,11, entonces sí que podríamos mantener o plantear un tercer impulso alcista, ¿vale? El stop habría que ponerlo en 12,75, si es que, como digo, supera ese nivel. Así que Repsol, enhorabuena para aquellos que han conseguido ese 20% de rentabilidad. Y atención, nos vamos ya a otro banco, Banco Sabadell. Bueno, pues fijaros como aquí sigue con esa estructura muy potente de segundo impulso a 3,58 y aquí pues sí que tiene ya un gran recorrido hecho y vamos a calcular esa distancia en rentabilidad que ya estamos generando más de un 14%. Le queda, bueno, pues alrededor de otro 12% de rentabilidad. El stop en 2,61. Enhorabuena para aquellos que están siguiendo los bancos españoles. Ya comenté hace varios meses que tienen grandes estructuras activadas. Os remito y os invito a que recuperéis esos vídeos. Venga, siguiente, y Banco Santander. Bueno, pues aquí este banco va más lentito, pero atención, porque aquí sí que tendremos que plantear ya esa estructura activada de segundo impulso. Ya dije que no me gustaba porque tiene muy cerca ese soporte respecto al punto de activación, pero fijaros cómo
Si hemos sabido esperar un poquito más, bueno, pues ahí tenemos como el precio tiene un objetivo a 9,37 y vemos como ahí de nuevo rebotó después de superar este máximo, los 7,19, subió, corrigió, rebotó en ese nivel y fijaros ahora como de nuevo está en máximos históricos. ¿Cuál es la rentabilidad? Atención, porque bajo el punto de vista sí que sería buen punto de entrada, porque fijaros que vamos buscando nada más y nada menos que un 20% y el stop, como ya se ha alejado un pelín del punto de activación, yo creo que el stop está muy justito, bien controlado a un 12%, no está nada mal, para que no tengáis problema a la hora de grabarlo en vuestro broker. Ahí tenéis el stop exacto, el stop profit en los 9,35 y ahí te dejo perfectamente clavadito el stop loss que debe de estar en 6,71. Así que amigos, si te gusta que no pare de darte ideas de inversión y que te interprete y te explore lo que esconde el gráfico, dale ahí, suscríbete al canal y comenta. Y si quieres información de mis grupos, ahí te dejo mi correo electrónico, hazme llegar y te daré información muy detallada, es operativa real. Seguimos con la siguiente acción, SACIR. Atención porque SACIR se está haciendo la remolona y atención, por fin activó de segundas oportunidades este segundo impulso alcista. Aquí lo tenemos con un objetivo activado en SACIR a 4,49. El stop hay que ponerlo por debajo de este último mínimo, ¿vale? También un soporte o un rebote también corto, sin mucha consistencia, pero es que el IBEX 35 está muy fuerte, ya lo habéis visto en el repaso que acabo de dar del IBEX 35, está muy fuerte, está muy alcista, tiene varios objetivos activados de largo y de corto plazo. ¿Cómo no va a subir las acciones españolas? Pues deben de subir al son y al ritmo de su índice de referencia, que para eso está. Y atención, ahí tenemos bien anotado esos niveles de beneficio. Iríamos buscando, atención, un 22% con un stop muy justo y muy controlado de tan solo un menos 8%. Si supera ese nivel comentado, atención, porque iría ya buscando la parte alta y sería un grandísimo objetivo que estaría pendiente de allá de mucho tiempo. Pero por lo pronto vamos a ceñirnos al corto plazo, que no está nada mal. Venga, nos vamos a Tubacex. Bueno, aquí atención, deciros que objetivo no cumplido por este pequeñito doble suelo. Aquí tenemos que ese objetivo estaba planteado, pero se dejó caer, así que carita de tristeza. Y aquí lo mejor de todo es que hemos generado muy poquita pérdida, tan solo un 5%, ¿vale? Ahora lo que hay que esperar es a una mejor oportunidad. Ya quitamos los niveles, las etiquetas de precio y fijaros cómo después de este gran impulso el precio ha corregido al 50% FIBO y la vela de hoy ha sido una vela bastante interesante. Vamos a ver si es capaz de no caerse, no perder más posiciones y fíjate que está también muy cerquita a las dos medias y cuidado porque como haga el cruce dorado pero en ese sentido a la baja podemos pensar en una pequeña corrección ya en el medio plazo, ¿vale? Esperemos que no. Recordar que sigue con una gran estructura planteada a 5,80. Venga, siguiente, y ya nos quedan muy poquitas, y atención, nos vamos ya a la última, que es Vidrala. Bueno, pues Vidrala, fijaros cómo le está costando subir ese segundo impulso alcista comentado hace tiempo a los 112, pero bueno, poquito a poco, piano va escalando, va subiendo, así que bueno, ahora pues están aquí en una especie de rango lateral, ahí farragosa, lenta, muy tediosa, muy aburrida. Incluso fijaros cómo tiene planteado un triángulo roto por arriba, ¿vale? Alrededor de los 111, perdón. Así que en principio no hay que estar, vamos a esperar a ver si por fin es capaz de arrancar y superar esos 102 y ya veremos si sería buen momento para entrar. Bien amigos, pues eso es todo. Muchísimas gracias por estar ahí después de estos días de vacaciones. He querido hacer este vídeo para plantearos cómo va el IBEX 35, cómo van esas estructuras, cómo van otras nuevas que se han activado y sobre todo que sepáis que aquí sigo pivotando y viendo muy de cerca lo que hace el mercado de valores. Y recuerda, si quieres de primera mano tener acciones de mi cartera modelo y cuando compro y cuando vendo, pues hazme llegar el correo electrónico
y pídeme información porque aún estando en vacaciones ya he publicado más de 8 posibles acciones con buen punto de entrada. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.